hoy les voy a hablar del bautismo en agua. En esta nueva cápsula doctrinal les explicaré cuando nos hablaron de nuestros comienzos del camino de Dios, nos hablaron del nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo es un renacimiento espiritual por el poder de Jesús. ¿Pero por qué es necesario el nacimiento espiritual? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y lo explica aquí, en Efesios 2, del 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aunque aquí nos explica que estábamos muertos espiritualmente, haciendo caso a nuestros deleites y necesitamos la salvación. Y dan el próximo paso. Dios nos ama tanto que quiere que volvamos a Él, pues estábamos alejados de Él y permitió que su Hijo Jesucristo fuese castigado en lugar nuestro. Y lo explica aquí, en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, para obtener la reconciliación y el perdón de nuestros pecados, obtener la salvación. Pero Él es un caballero y el que acepta lo obtiene. El único mediador aquí es Jesucristo. No hay otro sino Jesucristo. Y lo explica aquí, en Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí el único mediador es Cristo, ya lo había mencionado anteriormente, admitiendo que no podemos hacernos agradables a Dios, pero la palabra nos ayuda. Y aquí viene la justificación de nuestros pecados. Y lo explica en Romanos 3:28. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, y no por obtener la ley. Hermoso es este regalo, ¿verdad, hermanos? Pues solo por fe, no porque hayamos hecho bien las cosas, para no creernos de más. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso en verdad para todo el que cree, sea quien fuere, porque Él no hace acepción de persona, porque solamente solamente podemos alcanzar esta meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecíamos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo del pecado nuestro. Cuando Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Así que nuestra libertad de culpa y carga se basa en la obediencia a la ley. Está basada en la fe, pero esto no es para olvidarnos de la ley. Por la fe la cumplimos verdaderamente la ley. O sea, que estamos creyendo que por la fe estamos cumpliendo todo esto, porque tendríamos que tener el remordimiento de que estamos pecando. Por eso es obedecer también con eso sus mandamientos. Y aquí también nos explica cómo se nace espiritualmente
por una decisión de Dios. En Juan 1:13, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como es resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. La palabra es clara y lo explica por sí sola, pero necesitamos al Espíritu Santo para ver y entrar al reino de Dios, pues son dos cosas muy diferentes, pero juntas, y lo explica aquí, en una plática Jesús con Nicodemo. Y viene en Juan 3, del 2 al 8. Una noche fue a hablar, Rabí le dijo, todos sabemos que te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas que haces. Son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, al menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede producir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Aquí viene claro y lo explica por el nacer de nuevo, porque nuestro primer nacimiento, es decir, en el vientre de nuestra madre y el crecer, nos perdimos de una manera de vivir, y el nacimiento es el comienzo de nuestra vida. El nacer de nuevo es empezar a vivir de nuevo por la equivocada forma que estábamos en nuestros nuevos comienzos. Por eso un nuevo comienzo es un nuevo principio, un cambio notablemente que debemos ser enteramente diferentes. Este nuevo nacimiento es del cielo, es un cambio grande, hecho en nuestro corazón pecador por el poder del Espíritu Santo. Esta manera es la correcta de regenerar y moldear de nuevo el alma. Y necesitamos el Espíritu Santo para poder entenderlo. Por eso le dice que solo el Espíritu lo entiende, porque solamente lo del Espíritu se entiende por medio del Espíritu. Pero también le hace una aclaración, que es necesario pronunciar unas palabras, y viene aquí en Romanos 10, 8 al 10. En realidad dice el mensaje, está cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. Ese mensaje es el mismo mensaje que predicamos acerca de la fe. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Pues por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Así que el confesarlo es el nacimiento. Esto nos fue enseñado para no solo conocerlo y creerlo, sino también para ser obedecido. Es una regla de conducta, el comienzo y el desarrollo del poder de la fe. Pero falta para completar, nacer y ser bautizado. Porque después de haber hecho la oración de fe, falta confirmar, eso fue el comienzo. Todavía siguen más cosas. Pero para poder entrar al reino de Dios y ver el reino de Dios, necesitamos el Espíritu Santo. Para poder entender lo celestial, es necesario el bautismo en agua y ser una nueva creación. Y aquí lo explica, lo que simboliza el agua del diluvio, simboliza el bautismo. Viene en Primera de Pedro 3:21. El agua del diluvio simboliza el bautismo, que ahora los salva a ustedes no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque corresponden a Dios, con una conciencia limpia y eficaz por la resurrección de Jesucristo. Es por el lavamiento de la palabra
Es por eso que cuando nos sumergen en el agua, esto es espiritual. Morimos nosotros al viejo hombre. Por eso nos preguntan y lo confesamos nosotros con nuestra boca. Es la confirmación y el mandato, o sea, un mandato es un mandamiento. Y lo explica en Mateo 28:19. Por tanto, vayan y hagan discípulos todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y aquí también es claro que el bautismo es cuando somos mayores, porque lo confesamos con nuestra boca. Y pues de bebés no podemos hablar. Por eso, a veces, por no conocer la palabra, somos engañados. Por eso traté de explicarlo un poquito más, porque a veces en no conocer, pues nosotros pensamos otras cosas que no son las correctas. Dice, y viene aquí en Marcos del 1 al 9, este no lo apunté, pero sí se explica que bautizaron a Cristo, a Jesús en el río Jordán, y él ya era grande, él ya era una persona grande. Entonces aquí tenemos el claro ejemplo, que no es cuando estamos bebés, cuando estamos pequeños, es cuando crecemos para poder nosotros confirmar nuestra fe y el creer y venir ese cambio que viene en nosotros, en nuestra persona, y viene todo lo confirma la palabra. Por eso es importante leerla para no ser engañados. Y viene aquí en Colosenses 2 del 10 al 11. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un proceso corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él fueron resucitados para vivir una nueva vida. Debido a que confirmamos ese gran amor y el poder de Dios que nos levantó de los muertos, y que nos quede claro que aquí ya estamos equipados y completos, pero es con todas las cosas necesarias para la salvación. Completo indica que tenemos todo lo que requerimos en Cristo, el cual tenemos a Cristo y permaneció en nosotros y nosotros en Él, cuando por el poder del Espíritu Santo la fe obra en nuestros corazones. Por el Espíritu somos unidos a nuestra cabeza, que es Cristo. La circuncisión del corazón es cuando la crucificación de la carne y la muerte, la sepultación del pecado y al mundo, estamos ahí, y la resurrección a la novedad de vida. O sea, quiere decir que nosotros empezamos un nuevo cambio. Esto simboliza el bautismo por fe obrada en nuestros corazones. Demuestra que nuestros pecados son perdonados por medio de Cristo. Somos resucitados, que estábamos muertos en el pecado. Y la muerte de resurrección en nuestras vidas, el pecado es la resurrección, es Cristo. Es por eso que nosotros ya no nos gobierna nosotros el pecado. Ya no podemos decir que nosotros ya no lo podemos, que no podemos contenernos de hacer el pecado, porque gracias a eso, a todo esto que Dios nos equipó haciendo este mandamiento de Dios, es por lo que nosotros podemos decir no al pecado, y ya no nos gobierna el pecado, sino que nosotros somos gobernados por Dios y empezamos a obedecer, empezamos con ese cambio de vida que nos trae nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Porque es un regalo que Él nos dio. Por eso es que decimos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Dios les bendiga, mis hermanos, espero verlos pronto. Dios les bendiga.